Bienvenidos de nuevo a su programa Platicando, donde hablamos de plata en palabras sencillas, sin muchos tecnicismos. Me presento Andrés González y mi colega Juan Carlos Garreta. Pues de un placer estar aquí. Y bueno, ¿qué tema traemos hoy, Juanca? Es un tema un poco controversial, un poco mediático, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo creo que más, bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Yo creo que más que controversial, un tema muy preocupante, ¿verdad? Por un tema de que hay algunas cositas que han cambiado, ¿verdad? Y que definitivamente están impactando en el tiempo. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema de lo que son las pensiones, ¿verdad? Que creo que, bueno, yo no sé, pero por lo menos a mí creo que el 100% de la gente que me contacta lo que me expresa así entre sus preocupaciones y entre sus metas es, y lo que me lo dicen así es explícitamente, Juan Carlos, es que yo no voy a tener pensión, yo tengo que hacer algo con mi vida. Sí, no, totalmente. Digamos, en el nicho de mercado que yo me muevo, tal vez un rango de edad es un poquito diferente al tuyo. Es un tema de que se habla siempre. Y en la ventaja ahí que tal vez tenemos un poco más el tiempo a favor, ¿verdad? Entonces todavía un temilla que se puede aprovechar más. Pero sí, empecemos con el mensaje amarillista a veces, que es como no van a haber pensiones en Costa Rica, ¿verdad? La gente no va a tener pensiones. Hay estudios, hay tesis que demuestran que no es que no van a haber pensiones. O sea, van a haber pensiones. El tema es de cuánto va a ser esa pensión. Y cuánto va a ser esa pensión con cuánto va a ser el costo de vida en ese punto y cuánto estoy recibiendo yo. Por ejemplo, hay proyecciones de proyecciones y estudios de estudios, pero hablemos tal vez de que hoy se tiene un salario, digamos, de 1,5 millones, 1,400,000, y se proyecta que para un punto de pensión de un profesional que ahorita tenga unos 30 años, se puede estar hablando de una pensión en un peor escenario de unos 300,000 colones al día de hoy, digamos, obviamente temas inflacionarios y todo, pero como si hoy pasaras de 1,5 millones a 300, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos trae? Nos trae un escenario de lo que ha sucedido mucho en Europa, ¿verdad? Tener adultos mayores, personas que la pensión no les alcanza y que tienen que buscar un trabajo, y ves en cafeterías, en librerías, muchas personas trabajando, porque esta pensión del Estado no les está complementando, ¿verdad? Entonces, Sí, y tal vez para contextualizar por qué es que se da esto, ¿verdad? Lógicamente, lo que ha venido pasando es una evolución demográfica, diría yo, y de ciertas condiciones, en donde de las familias de repente hace bastante tiempo deciden tener menos hijos, ¿verdad? Yo sí aporté, porque yo tengo cuatro, pero eso es una cuestión muy ya cumplió atípica. la cuota mía también. Sí, te cumplí la cuota tuya y te hice ese favor. Pero bueno, el tema es que las familias antes eran muy numerosas, ¿verdad? Y de repente empieza a reducirse y reducirse. Ahora una familia con dos hijos ya se empieza a ver numerosa. Entonces, eh, pues hay menos jóvenes, ¿verdad? Menos fuerza laboral, son menos los que aportan. Y por otro lado, los que demandan los fondos, ¿verdad? Que ya son los adultos mayores quienes se pensionan, también están, sea otra situación, que es todo este tema, el avance de la salud, entonces viven más años. Entonces, simplemente lo que está pasando desde un punto de vista demográfico es que antes aportaban más de los que consumían. Lo que va a pasar ahora es que van a consumir más de los que aportan, ¿verdad? De hecho, hay una tasa ahí que ya está calculada de cuánto se requiere para hacer los fondos sostenibles y todo. Pero lo que está pasando es que con ese cambio demográfico, los fondos se van a agotar, ¿verdad? Y no va a haber de dónde. O sea, ya es el fondo, digamos, más importante que tenemos nosotros, que es el de invalidez, vejez y muerte, pues llegará a agotarse y en su momento el gobierno va a tener que hacer algo. Y Claro, bueno, entonces ahí esto, como se han ido manejando, es de la siguiente manera. Este, para extenderle la vida al fondo, ¿verdad? Es un poco como algunos cuidados paliativos para el fondo, ¿verdad? Es número uno, o extiendo la edad para pensionarse, ¿verdad? Para que esa persona aporte por más tiempo en vez de simplemente demandar del fondo. O el otro es reduzco, ¿verdad? Lo que es la pensión o el monto que uno va a recibir, que fue el ejemplo que vos dijiste, o bien aumento el aporte también. Entonces son solo esos tres elementos los con los que se ha venido pues trabajando y sí, se ha logrado extender un poquito lo del fondo, pero no es una solución permanente. O sea, lo último que escuché hace como un mes, creo que salió una noticia de que iban a aumentar la edad de pensión de 65 a 70 años, imagínate. ujú. No, no, y eso es terrible porque
Incluso hablabas de que se agotara el IBM, ¿verdad? El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Las proyecciones ahorita hablan de el 2041, digamos, si se siguen las condiciones actuales. Y sumado a lo que decías de esta inversión de la pirámide poblacional, donde cada vez hay más adultos mayores, las personas tienen menos hijos, e incluso hay muchos factores para eso, ¿verdad? Hasta un tema socioeconómico, es más caro tener niños, ¿verdad? El tema inflacionario, los salarios no crecen tal vez a la tasa de que el costo de vida crece. Hay un montón de razones por las cuales tal vez la gente no está teniendo más hijos, pero estadísticamente eso impacta directo, ¿verdad? A cuánto puede generarse. Y es un tema que hay que verlo con mucho cuidado porque la crisis no es ahorita, pero es una crisis que no se arregla en un año. Entonces, si la intentamos solucionar, cuando ya está encima, ya es muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, se prevé, por ejemplo, que para el 2050 hayan 1.200.000 adultos mayores de más de 65 años. Eso con la población actual de Costa Rica, que es un poco más de 5 millones, estaríamos hablando de un 25%. Son 25% de la población en el 2050 estaría demandando sobre el régimen de pensiones, ¿verdad? Y eso basado en un principio de que en el 2041, o sea, antes, ya se nos agotaron esos fondos, ¿verdad? Entonces hablabas un poco del manejo que se ha dado, eh, digamos, con el tema de potencialmente extender edades de pensión o aumentar aportes. Pero ¿qué pasa si la solución más bien es un tema de gestionar diferente lo que se ha venido haciendo? Porque creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Es un tema de cómo lo gestiono y no que la gente dure más tiempo trabajando, no un tema que la gente pues trabaje o aporte más porcentaje, sino cómo reestructuro yo estos fondos, porque esos fondos tal vez la gente no tiene el concepto qué es lo que pasa atrás, pero es una cartera activa. O sea, ahí hay una gestora, una operadora de pensión, ¿verdad? Hay una SUPEN encima como ente regulador, poniendo reglas en el juego, que define o que toma decisiones para que esa cartera activa rinda de una u otra forma. Creo que el asunto es cambiemos esa gestión de esa cartera, ¿verdad? Sí, Y sí, lo, la gestión es muy importante y lo hablábamos creo que en el programa pasado, ¿verdad? De lo que son esos fondos y que de la forma en que los gestionas puede rendir más, puede rendir menos. Entonces creo que es importante tal vez referirnos a cómo está distribuida, ¿verdad? A grandes rasgos, esos dineros, o sea, esos dineros que toda la gente aporta, en qué se invierten para crecer, ¿verdad? Y es que no es, bueno, no sé si será novedad para algunos, pero gran parte de lo que se genera por parte de estos fondos es para financiar al Estado, para los famosos bonos de Hacienda. claro, sí, hablamos por ejemplo ahora del IBM, pero existe algo que se llama el ROP, que nació en 2000, 2001, ¿verdad? Y eso entró como un complemento al régimen de pensiones. Ahí básicamente un asalariado aporta un 1% y el patrón aporta un 3,25%. Y ese ROP, la gestión de ese ROP o la composición de ese ROP, en qué está invertido, como decías, de hecho el número es un 60%. 60% de ese portafolio está invertido en bonos de Hacienda. Que para explicarle a la gente que es un bono, básicamente es como yo emitir deuda barata. ¿Qué es deuda barata? Pues de yo financiarme. O sea, yo necesito plata, tengo dos opciones. O le financio a un ente internacional, ¿verdad? Que me va a dar una tasa de interés más alta. O emito yo un bono que sea atractivo para el inversionista, que le está pagando más de lo que tal vez le paga el sistema bancario. Entonces los dos ganamos. Gana el que me está comprando el bono y gano yo porque recibo capital más barato que lo que me costaría un ente internacional. Eso es lo que hace Costa Rica y está bien, digamos, la emisión de bonos para un tema de deuda externa, un tema de desarrollo económico, pero no debería ser el eje, digamos, para sostener las pensiones. ¿Por qué? Porque son estructuras de inversión un poco más conservadoras. Son estructuras de inversión que no buscan crecimientos en el largo plazo. Y aquí el principal problema es que el tema de pensiones es un tema que se proyecta de la academia a 20, 25 años. Entonces, se tienen que tomar riesgos, ¿verdad? Se tienen que tomar mercados de crecimiento, mercados de capitales incluso agresivos en algunos porcentajes, porque ¿qué es lo que pasa si no? Si me mantengo yo sobre una cartera muy conservadora, tal vez para alinearme a un discurso populista y que la gente no vea caídas en sus estados de cuenta de mes a mes, ¿qué es lo que pasa? No crecí. Y la inflación me comió, es un enemigo silencioso que me comió en el largo plazo, yo no crecí, no generé, y estamos hablando de que yo necesito generar lo suficiente a 20, 25 años
para que eso después me pueda mantener hasta que yo me muera y desgraciadamente o para bien o para mal, ahora se dura mucho, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas duran mucho, muchos años. Sí, de hecho, a vos hablaste ahora, cuando se creó el ROP, era como un complemento, y fue en la misma época que se crean las famosas operadoras de pensiones complementarias, también como una propuesta, ¿verdad? Para que la gente, pues por cuestión de ellos, no por una cuestión de ley, como es el ROP y todos los aportes de la parte del IBM, pues ellos hagan su aporte voluntario, definan un monto y mes a mes estén haciendo. ¿Qué es el tema con esto? Es que, ¿verdad? Hablamos un poco del tema gestión, y este tipo de operadoras, al final de cuentas, invierten en carteras muy similares, ¿verdad? O sea, creo que también hay un gran porcentaje de lo que se invierte, de las operadoras que invierten en bonos de gobierno, ¿verdad? Y tal vez, aunque sí ha abierto un poquito, porque eso sí es un hecho que pasó desde años recientes hacia acá, el hecho que se pueda invertir en mercados internacionales, en fondos accionarios, que fondos de mayor crecimiento, sí se limita. ¿Por qué? Porque eh, desean un poquito con un perfil conservador, porque es plata de otros, que el todo no está mal al principio, pero la aplicabilidad es lo que tal vez no nos está funcionando. Sí, 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 de hecho, bueno, eso viene de una ley, de un reglamento, de una modificación al reglamento, leo textualmente, al reglamento de gestión de activos, en la ley 7983 de la ley de protección al trabajador de la República de Costa Rica, en el artículo 62, ahí se incrementó la posibilidad de invertir en el extranjero hasta un 50% de los activos de las operadoras de pensiones, obviamente bajo criterios técnicos, ¿verdad? Y que se pueda pues, respaldar de manera técnica y que eso no va a afectar, ¿verdad? Los rendimientos de las carteras de manera negativa. Pero es eso, ¿verdad? Creo que el tema es que no se está tomando, por ejemplo, ahora estaba el tema de los fondos generacionales que hablábamos ahora fuera de cámara. Contanos un poco qué era esa iniciativa y qué pasó y por qué se pausó. Contanos un poco para tal vez amarrar un poco lo que sigue. Sí, lo de los fondos generacionales es algo que viene y se propone por el hecho de que hay un principio en inversión que es muy claro y que se utiliza, y es que si vos estás joven, ¿verdad? E invertís en este tipo de ambientes, ¿verdad? De renta variable, donde hay volatilidad en los mercados y todo, lo que te puede rendir más definitivamente son carteras pues más agresivas, ¿verdad? De mayor riesgo, y ese riesgo se ve mucho en la volatilidad. Entonces vos vas a tener subidas y bajadas más agresivas, ¿verdad? Y tal vez caídas importantes durante ese periodo de tiempo, pero que se recuperan en el tiempo. Entonces, en el largo plazo te tienden a rendir más, pero como fondos de tecnología, por ejemplo, los últimos que ha pasado. Y ese principio es que las personas más jóvenes pueden irse a ese tipo de inversiones más volátiles para tener más crecimiento. Pero cuando ya alguien está un poquito mayor y más grande, de no puede darse el lujo de esas caídas tan radicales. ¿Por qué? Porque tal vez no tenga tiempo para recuperarlo. Entonces se empiezan a mover a carteras un poquito más conservadoras, tal vez más estables, que lógicamente hay menos volatilidad, pero tiene la consecuencia de rendimientos menores. Entonces, el principio, ¿verdad? Que se buscaba con eso, que, ¿verdad? Porque digo yo que se buscaba porque eso es algo que no pasó, ¿verdad? En las semanas, hace un par de semanas creo que fue que se detuvo ese proyecto, este, eh, de no pasó porque se ven una serie de inconsistencias en la aplicabilidad del asunto. Pero el principio es válido, de hecho es sano, incluso pues uno mismo así lo ejecuta, ¿verdad? Yo también, que ya estoy un poquito más grande que vos, pues empiezo a mover un poco la cartera a algunas cosas un poquito más conservadoras para no darme ese lujo de perder. Igual, también todavía me queda, espero yo, pues bastante por recorrer, ¿verdad? Pero sí hay que cuidarse en ese sentido. Sí, 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 totalmente. Y entonces ahí, ¿cuál es la solución, Juanca? Porque creo que es un tema de un poco ahí, de decir tal vez y tocar un punto de dolor, ¿verdad? Pero el tema es, mira, el Estado tiene una situación, hay una situación con las pensiones, no es fatalista en el sentido que no vayan a haber pensiones, eso creo que sea un mensaje bastante claro, pero y la cosa está fea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, digamos? Porque me parece a mí, ¿verdad? No sé qué opinas vos, pero que esto es un tema entonces de que, ok, no puedo delegar al Estado y pretender que voy a llegar como tal vez lo vimos con nuestros abuelos o nuestros papás,
que llegan a los 60, 65 años, se pensionan y tienen una vida tranquila con una pensión. Esa no es la realidad para mi generación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que es muy intencional el tema de, mira, tenés que tomar cartas en el asunto, intencionales, hacer sacrificios, ¿verdad? Y pensar en el largo plazo, que es tan disruptivo con lo que nuestra sociedad actual vende, ¿verdad? Que es lo efímero, lo inmediato, lo que yo quiero ya. Entonces, tal vez venderle a alguien de 20 años, 25 años, 30 años, mira, invertí a 25 años plazo, no se alinea, ¿verdad? Con Sí, este mensaje actual de la sí. sociedad. Sí, bueno, que hay un tema, hay varias cosas que decir en cuanto a solución. De hecho, yo recuerdo que por ahí precisamente el año 2000, o sea, es que esto no es un tema nuevo. O sea, lo recuerdo claramente que llegaron a donde yo trabajaba personas, no recuerdo qué banco era, pero era definitivamente algún banco que también quería pues hablar un poquito lo que eran las operadoras de pensiones complementarias. Entonces, la solución que se proponía en ese entonces era no alcanzar el ROP, ¿verdad? Que, bueno, se estaba creando para esos tiempos, no va a alcanzar el IBM, ¿verdad? Asumiendo, digamos, el asalariado normal, ¿verdad? Ahorita hay mucho independiente, que es otra gran tema por ahí, que no necesariamente aportan. Pero entonces venían con la propuesta de una operadora de pensiones complementaria, que simplemente eso es un aporte mensual, ¿verdad? Para hacer crecer y que entonces yo tengo un complemento. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que aunque eso se habla hace estamos hablando del año 2000, estamos hace 25 años de estar hablando de esto y que no es novedad el hecho de que se agota el fondo y todo ese tipo de cosas, me llama la atención que hay un porcentaje relativamente pequeño de costarricenses que a través de estos 25 años han adquirido un plan de pensiones complementarios. O sea, si la gente, o sea, hay un tema de conciencia, es tal vez ese comentario. La gente no es consciente, ¿verdad? Y tal vez están a la espera que sea el Estado el que le solucione, cuando yo creo que eso pues no va a ser tan posible. Yo ahora en los jóvenes sigo un poco más de conciencia porque muchos se acercan a uno y me dicen, Juan Carlos, es que yo no voy a tener pensión, yo tengo que hacer algo. Entonces, por lo menos ya tienen ese llamado. En aquel momento no se hablaba de pensión complementaria, a pesar de que existían, y más bien grandes esfuerzos de las operadoras por captar gente, y aún así, como te digo, creo que es un porcentaje relativamente bajo. Em, pero bueno, las operadoras, al final de cuentas, como decíamos, es meterle más como al mismo fondo, el mismo tipo de gestión, la misma distribución, y que vos decís que tal vez requieren un esquema un poco más agresivo de crecimiento, sobre todo si es a largo plazo y es oportunidad. Sí, 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 no, de fijo es un tema de cómo se gestiona. Cómo se gestiona incluso a nivel, bueno, de costos, por mencionar algo rápido, un fondo de ROP complementario voluntario y a veces pueden darte por un cargo administrativo de un 1.5 o 1.75 anual, que eso en un producto de inversión offshore o en una gestora de fondos de inversión privado es aproximadamente lo que andarías pagando con un rendimiento que puede ser bastante más grande, ¿verdad? Entonces, a veces estas inversiones, no digo que sean malas, ¿verdad? Lo del ROP complementario, eh, pero y volvemos a caer en la misma gestión, ¿verdad? Que hablabas vos. Y la pregunta es, ¿esa gestión se está haciendo bien? Me parece que no, ¿verdad? Muchas veces responde a incluso discursos populistas, ¿verdad? De que a la gente, por ejemplo, esto es un tema a largo plazo. A la gente no le gusta ver números en rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasó hace un par de años? Que hubo unas colocaciones ahí en mercados internacionales. 2022 fue un año muy malo para las bolsas de valores, para todo el mundo, o sea, no solo para el ROP de Costa Rica, estamos hablando en general, ¿verdad? A nivel macroeconómico fue un mal año, pero la gente no entiende y no tiene por qué entender porque no son expertos en el tema. Entonces, uno es totalmente entendible que desconozca por qué y se preocupe. Pero también podría haber de lado, no sé, un tema de campaña, ¿verdad? De educación y decirle a la gente, mira, esto es a 20 años plazo, no te preocupes por qué está pasando ahorita. Porque a mí me comentó mucha gente, mira, es que me llegó el estado de cuenta, estoy perdiendo plata, llevo meses perdiendo plata y se asustan y se enojan. Y es que hay una mala gestión. Y sí, es cierto, también hay una mala gestión, pero hay muchos factores externos, ¿verdad? Que no podemos controlar y tener claro que el tema pensiones es a largo plazo, punto, ¿verdad? No menos de 15 años, ¿verdad? Estamos hablando largo plazo. De hecho, hay gráficas, ¿verdad? Donde se habla de que el riesgo financiero a nivel, por ejemplo, de mercados de valores
cae sustancialmente en tanto extendamos el plazo, ¿verdad? Ah, sí, Entonces, y es sustancial esa y caída. es O sea, sustancial, el digamos, plazo es un rozando, elemento de los es más un elemento, o sea, importantes, ¿qué junto con la elemento? gestión, plazo, Una gestión. buena gestión, un plazo, una buena diversificación. Por ejemplo, en otro programa hablábamos del SP500, ¿verdad? Un ETF del SP500 que me siga esas 500 empresas más grandes del mercado. Eh, por ejemplo, te doy el dato desde el punto de vista académico, la diversificación del riesgo diversificable, sin ponernos técnicos, que es básicamente el riesgo que puedes quitar teniendo diferentes empresas, digamos, de diferentes sectores. Por ejemplo, de construcción, petrolera, tecnología, farmacia, etcétera. Ese riesgo se alcanza a un punto, nunca se llega a cero, pero se alcanza a un punto asintótico, o sea, casi que llegando al cero alrededor entre 16 y 20 acciones. Cuando diversificas, buscas una cosa que llama covarianzas negativas, sin ponernos técnicos. Cuando llegamos a esas 20, digamos, es cuando tenemos tal vez eso en el punto mínimo. ¿Qué pasa si tenemos 500, por ejemplo? O sea, si estamos invirtiendo en 500 empresas Y que son las mejores, y que porque son las hay mejores. criterios para Exacto, seleccionarlas. hay O sea, no son criterios para que estén 500 ahí. aleatorias ahí que se me ocurrió La que estaba en invertir, ¿verdad? 500 dejó de rendir bien, entró la que estaba en 501 y la relevó, ¿verdad? Entonces, si yo puedo reducir ese riesgo diversificable con 20 acciones y tengo una opción que me permite exponerme a 500, ya yo me comí eso y ya le puse el check. Me tiro a largo plazo. Entiendo que es a 15, 20, 25 años, le pongo otro check. Entonces, ¿qué es un tema? Porque el riesgo financiero siempre va a existir, digamos, el riesgo financiero es inherente a cualquier opción de inversión. El tema es cómo estoy gestionando yo o la empresa con la que yo estoy invirtiendo ese riesgo. Hasta las más seguras. Hasta las más Hasta las más seguras. seguras hay un riesgo Exacto, financiero, siempre ¿verdad? va a haber un riesgo. Y lo hemos vivido aquí Lo hemos vivido en Costa sí. Rica, pero si yo logro extender ese plazo suficientemente largo, hago una buena diversificación de ese fondo, busco unas buenas colocaciones con unos buenos productos, estoy pues generando una rentabilidad importante, estoy minimizando el riesgo que siempre va a existir, pero lo estoy minimizando. Y lo más importante, que creo que es el punto más importante aquí, no estoy yo encima de eso, ¿verdad? Porque en estos temas muchas veces tenemos que buscar delegar, ¿verdad? O sea, mira, para eso existen expertos en áreas diferentes, para eso existen gestoras, para eso existen en el área pública, en el área privada, expertos en el área. Deleguemos, ¿verdad? Si a mí me preocupa mi pensión y soy un profesional del área de la salud, genial, me preocupa, tomo acción, busco un experto, tomo acción, gestiono y yo me desentiendo, porque tampoco es necesario yo estar encima de eso, ¿verdad? Creo que es un punto No, que y es curioso porque tal vez aquí me estoy desviando el tema, pero si usted piensa en otros campos, o sea, por ejemplo, vas a hacer una casa, ¿verdad? El arquitecto, el ingeniero, todo ese tipo de cuestiones, mira, vos confías y pagás. Si tenés un tema ahí legal, pues confías en el abogado. Si tenés un tema de salud, confías en lo que te dice el médico, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. El tema financiero, queremos ser nosotros los que hacemos, ¿verdad? O sea, es como que si uno fuera el médico y quiere operar, ¿verdad? O sea, a veces no tiene con mucho sentido. Entonces sí hay que tener la confianza legal, lógicamente, pues como hacemos con otras profesiones, pues buscamos referencias, vemos que es mejor, vemos trayectoria, todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, definitivamente eso es importante. Y bueno, hablamos de que sí, el riesgo se reduce en un tema como una diversificación con un ETF, el SP500, pero todavía hay muchas más posibilidades. A mí, por ejemplo, otro día estaba viendo un fondo muy interesante, o más que un fondo interesante, estaba leyendo, sobre todo los primeros meses del año, cómo las acciones europeas venían teniendo un comportamiento mejor que las acciones de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, las acciones de Estados Unidos, ¿qué es lo que me permiten? O, perdón, el SP500. Estoy invertido en 500 de las mejores empresas, pero Estados Unidos. Ahí pierdo todo el mercado europeo, que es más pequeño, ¿verdad? Pero está ahí. Pero entonces, hay posibilidades todavía de diversificar aún más el asunto. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? El qué hacer, como te decía, lo primero es un tema de conciencia, ¿verdad? De que definitivamente depende en gran medida de una acción de nosotros, voluntaria, de empezar a crear algo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te puedo contar mi experiencia, ¿verdad? No solo por un tema de principios inculcados desde niño, sino porque por ahí el año 2000, como te dije, yo recibí una charla sobre el tema de pensiones, de la creación del ROP, de las operadoras, ¿verdad? Yo lo que dije, a la pucha, esto se va a poner feo. Entonces, cuando a mí me toque pensionarme, ¿verdad? Si no hago algo, no la voy a ver bien, ¿verdad? Y desde entonces, te estoy hablando del año 2000, algo empecé a hacer yo al respecto, ¿verdad? Eh,
claro, no había conocimiento, no había, creo que acceso tampoco a una serie de instrumentos que sí tenemos en este momento, y ahí me la fui jugando de manera súper conservadora, ¿verdad? Inversiones a un año plazo, certificados de depósito a plazo, solo en colones, ¿verdad? O sea, muy, muy conservador. Y sí que se creó algo, pero por ahí creo que hay un costo de oportunidad importante de tantos años de aporte versus lo que ha crecido. En estos momentos sí tenemos la posibilidad de hacer algo diferente realmente. Hay opciones. Y el tema no es solo, creo que hay que actuar en dos formas. Una es eso, o sea, ser conscientes y buscar opciones donde yo pueda ir a aportar y pueda yo mismo tener una conversación con alguien sobre mi cartera, mi estructura, mi crecimiento, ¿verdad? Las expectativas, educarme y todo ese tipo de cosas. Sino creo que hay otro tema que creo que vale la pena y que está más asociado al hecho de que uno va a vivir más. O sea, yo recuerdo, estando yo niño, probablemente mi abuela con 50, 60 años en aquel entonces, eh, sin embargo, mi concepción de mi abuela es que siempre fue viejita, ¿verdad? Y de mi abuelo también. Pero ahora vos ves personas con 60, incluso 70 años que están enterísimos y con una gran energía. Entonces, aquí el tema y un poco a lo que voy es que creo que también parte de lo que tenemos que hacer, aparte de crear nuestro propio fondo complementario, ¿verdad? Es también como tratar de buscarnos a nosotros mismos para ver qué es lo que a mí me gusta y me apasiona. Porque si vos, ya el tema de pensionarse, creo que hay que eliminarlo. Lo que hay que ver es el tema de retirarse. Cuando vos te retires, debería ser una época en que te dediques a hacer precisamente eso que te gusta, eso en lo que sos bueno, ¿verdad? Y que también puedas monetizar, ¿verdad? De manera independiente o privada, si lo que te gusta es ser empleado de de una empresa, pues está bien y si eso te realiza, pero el tema es que podemos también seguir generando. Y es que el asunto de pensionarse, por lo menos así lo veo yo. eh, yo me quedé un tiempo sin trabajo cuando se reestructuró Intel, ¿verdad? Y lo primero que busqué fue mantenerme activo porque uno viene acostumbrado, y aparte que tenía en ese momento 49 años, pero para mí era importante mantenerme activo, ¿verdad? Y yo creo que para una persona que se retira, mi hermana hace poco se acogió a esta cuestión de que se pueda adelantar la pensión y todo eso. Mira, el tema es estar activo, si lo podemos monetizar, perfecto. Eh, pero eso también me puede dar, aunque sea un monto no tan grande, no tan importante como un salario que estoy acostumbrado, pero eso le sumas a la pensión, más al plan complementario que hiciste y todo eso, y ahí ya empezás a tener una solución sobre un estilo de vida que el que venís acostumbrado. Ujú. Sí, 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 totalmente. Y es que, digamos, creo que hay que ser muy ingenuo ahorita para pensar o sea, tenemos que cambiar ese concepto que se tiene tradicionalmente de que vimos a nuestros abuelos o papás pensionarse, y viven ahí en paz, reciben su pensión y con eso viven tranquilos. Eso va a cambiar, o sea, es un hecho, va a cambiar. Entonces creo que eso que decir de buscar un retiro y algo Creo que ya cambió, que ya cambió, que sí. sea mi pasión, pues Ujú, creo que es un punto crítico, ¿verdad? O sea, ujú. entender de que probablemente uno tenga que seguir generando, ¿verdad? Sobre un plazo importante o hasta incluso, y no sé si toda su vida, ¿verdad? Pero algo que le apasione, creo que cambia mucho el entorno. Estaba haciendo aquí algunos números y, bueno, por ejemplo, tirando, no sé, $110 al mes, ¿verdad? Y tirando eso, por ejemplo, en un fondo de una gestora privada, tomando en cuenta ya todos los cargos administrativos y todo, pólizas, etcétera, todo asociado, podríamos andar levantando un capital de unos 125.000, $130.000 ¿En cuánto tiempo? en 20 años. Que, ok, no es un montón, pero estamos hablando de $110, ¿verdad? Que es un capital pequeñito, ¿verdad? Estamos meramente pues, tirando el mínimo, ¿verdad? Bueno, pero si Entonces, a esos 20 años le aumentas 5 años más, no, crece, ¿verdad? Crece un montón, crece porque es que montones. también aquí es importante el tema del interés compuesto, Ujú. porque al puro final es cuando más Sí, crece, es cuando más ¿verdad? creces. Entonces, 5 años más hace que esos ciento y resto de mil probablemente casi que se dupliquen. Sí, 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 crece montones y, bueno, el rendimiento promedio, pues depende, ¿verdad? Son mercados de renta variable que uno puede hablar de un 10 a un 15, creo que es un rango seguro para buscar, pero sí, el tema es cuánto necesita uno para retirarse, ¿verdad? Porque
realmente con 120,000, $125,000 no vivís, No, ¿verdad? no. Hablábamos en el otro episodio del tema de los rendimientos. Bueno, digamos que yo agarro esos 125,000 y los coloco en Coca-Cola. ¿Cuánto era que nos había tirado eso que nos pagaba? $600 por mes. Algo así, o sea, O sea, no, no con era eso no gran cosa. vivimos, ¿verdad? Entonces, creo que el tema aquí no es si lo hago o no lo hago, sino cuál es el precio de la inacción. Y eso es lo crítico, ¿verdad? ¿Qué tan caro me sale no tomar acción? Porque yo podría decir, no, es que para sacar $120,000 no voy a hacer nada. Pero ¿qué pasa si no lo hago? O sea, ¿cuál es el precio de no tomar acción? Llegar a esa edad, tengo 32, llegar yo a los 62, 67 años y decir, ah, no, como era muy poquillo lo que me iba a generar, no hice acción, me comí la plata, no hice sacrificios y ahí sí que hacemos, ¿verdad? Hay un cuadro que tal vez lo podamos poner ahí en los comentarios del video que hace una comparación de dos personas que durante 25 o 30 años ahorraron, y es simplemente, es un ejercicio académico, pero para mostrar el asunto, $10,000 al año y que eso le genera un 10% anual. ¿Verdad? Entonces, la primera persona lo que hace es que ahorra $10,000 al año, pero lo hace durante 10 años y después dejó de aportar en los siguientes 20 años. Simplemente entonces lo que ahorró fue 10,000 por año por 10 años, $100,000. ¿Ok? Y la otra persona con el mismo rendimiento, ¿verdad? Porque se asume una tasa fija, y ¿no? Hace lo mismo, $10,000 al año, pero empieza 5 años más tarde, ¿verdad? Y sigue aportando. Entonces esta persona aportó 10 años, ¿verdad? $100,000 creo que eran 20, no, 35 años y la otra persona empezó a aportar 5 años más tarde $10,000 y aporta $300,000. Al final de 35 años, las dos llegan al mismo número, ¿verdad? Y la primera aportando una tercera parte. ¿Por qué? Porque al iniciar temprano todo, y a favoreciéndose el interés compuesto, ¿verdad? Puede lograr este tipo de cuestiones. Entonces sí es muy importante una acción y una acción rápida, prácticamente que inmediata, ¿verdad? O sea, yo incluso hago un llamado a todos los jóvenes que tienen su primer trabajo, que lo primero que tienen que hacer es de un plan de inversión, de aportes Sí, mensuales. Acostúmbrense, asesorarse. exacto, acostúmbrense a vivir con un poquito menos, ¿verdad? Y eventualmente con algo conservador, ¿verdad? Una cuota no tan comprometedora, que tal vez es un buen momento para ahorrar bastante, pues tal vez no tiene mucho gasto, ¿verdad? Lógicamente depende de cada situación. Pero entre antes empiecen, el efecto va a ser mayor definitivamente. No, totalmente, totalmente. Hay opciones adentro de Costa Rica, fuera de Costa Rica, que se acerquen y conversen con nosotros. Encantado de yo, de mi parte, y sé que vos también, de mostrarle opciones, una cartera, un abanico y decirle, mira, pues, si estos son tus objetivos, podrías usar esto, ¿verdad? O alinearlo a cada patrón. Se me ha acercado gente de 45 años, 50 años, diciéndome, mira Andrés, me quiero pensionar en 10 años, ¿cómo hacemos? Y los números son un poco fuertes, Son fuertes, digamos, sí, fijo lo has hecho el cálculo, sí, pues fijo claro, te ha pasado. Me dice, Andrés, no quiero trabajar más de 10 años más. Yo le digo, o sea, matemáticamente se puede, pero este es el costo. exacto, O sea, el costo es muchos cientos de miles de colones al mes para llegar a eso, que si hubieras empezado a los 25, 30 años, hubiera sido la quinta parte del aporte exacto, o la sexta exacto, parte del aporte. Entonces, de que se acerquen, ¿verdad? Que conversemos, que se tenga por lo menos la información. No es necesariamente un tema de que la gente llegue y mira, firmé esto, adquirí esto ya rápido, sino informarse. Creo que el conocimiento es poder y tener esa información a la vista o sobre la mesa me permite comparar y decir, mira, esto me conviene, esto no me conviene, esto es muy agresivo para mi situación. Hay opciones desde $100, por ponerle una sola moneda. Entonces, me parece que es es un llamado, una invitación a que se acerquen, a que ya sea nosotros dos o algún otro colega del área, ¿verdad? Y que conversemos sobre esto, porque creo que es un tema crítico, que hay que tomar acción. Desgraciadamente, el estado y la gestión que se ha dado no es la mejor, puede mejorar, nos podemos ir a mercados internacionales, no se ha hecho y muy probablemente no se haga, ¿verdad? Por un tema también un tema populista y más conservador. Entonces, ¿qué opinas, Juan Carlos? Hay que No, tomar acción, ¿verdad? definitivamente, sí, o sea, hay que hacer algo y hay que hacerlo lo antes posible. Mucha gente sí tiene la preocupación, pero en eso se queda, ¿verdad? Y hay que buscar de fuentes futuras de ingreso pasivo, ¿verdad? Que es lo que me va a complementar
mi estilo de vida que vaya a tener en un futuro. Eh, y bueno, pues, aquí podemos hablar de varias alternativas, ¿verdad? Mucha gente se ha ido por el concepto de esto de construir un apartamento, de hacer Airbnbs y todo, pero bueno, todo tiene su esfuerzo, todo tiene su retorno y está bien porque también puedes diversificar. Al final de cuentas, eso no es tan pasivo porque requiere muchas calorías tuyas para levantarlo, después para administrarlo, ¿verdad? O sea, es cuestión de escoger, pero sí hay que hacer algo. Y yo tengo la experiencia, ¿verdad? Y la vivencia de no solo mía, sino de muchos clientes que tal vez sí tuvieron, sí atendieron a este llamado hace unos 20 años atrás y la tranquilidad que tienen el día de hoy versus personas que simplemente no hicieron nada, siguieron viviendo, es completamente radical, ¿verdad? Y yo a veces pienso que la preocupación financiera te provoca de otro montón de cosas y efectos, ¿verdad? Que uno no los desea. Entonces, sí, definitivamente hay que tomar acción al respecto, tener un plan. Bueno, y algo que es importante y tal vez va a ser un poco contradictorio con el mensaje que estamos diciendo, pero también, o sea, no todo en la vida es planificar tu retiro, ¿verdad? En el intermedio hay otra serie de objetivos financieros que hay que hay que ir alcanzando. ¿Y por qué esto lo menciono? Porque hay mucha gente, y lo voy a decir con toda la transparencia del caso, muchos de los que ofrecen planes de estos de retiro, de pensión y todo, o sea, hay una comisión de por medio. Y entre mayor sea tu aporte, mayor la comisión. Y entre mayor sea el plazo, mayor es la comisión. Entonces, te ponen ahí los números para que te asuste, para comprometerte un monto por un largo plazo y un monto relativamente agresivo. Se llevaron su comisión, pero entonces la persona se queda viviendo solo para construir un fondo para su retiro y hay objetivos de por medio. Entonces hay que tener cuidado también en cuánto se compromete, qué tan flexible es el plan, a qué plazo estoy comprometiendo, si empiezo algo para tal vez un objetivo de 5 años que necesito hacer, ¿verdad? O sea, hay muchas metas financieras que se pueden lograr, ojalá minimizando deudas, como hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Tal vez para, qué sé yo, para adquirir un carro hay algún plan, ¿verdad? Evito esa deuda y esos intereses que me ahorro, ya los voy aportando a un plan de retiro. O sea, hay mucho que tela que cortar en lo que llamo yo una estrategia patrimonial. Entonces hay que tener sí mucho cuidado porque no todo en la vida va a ser retiro, aunque es un tema súper importante. Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo y también pasa mucho, sí, ¿qué pasa si yo no tengo la capacidad en mi liquidez, ¿verdad? Para pagar un plan de estos o tomar acción. Creo que entonces la primera opción es de, como decimos, arreglar la casa. O Exacto. sea, si alguien está escuchando ese programa y dice, no, pero es que eso no es realista, porque eso más están diciendo, pero a mí no me sobran $100 al mes porque paso tallado. Entonces, trabajemos desde arreglar la casa, ¿verdad? Tal vez una estrategia, como decías, de salir de deudas, de optimizar mis presupuestos, de tener una mejor relación con el dinero, Minimizar ¿verdad? gastos, Minimizar eventualmente gastos, incrementar sanar mi relación ingresos. con el dinero, buscar una Ujú. estrategia y ya ahí sí tomo acción. Tal vez el momento de acción no es hoy, ¿verdad? Pero sí es tener ese norte claro, ¿verdad? De que, mira, si hoy no puedo hacer ese aporte, tengo que tomar acción de lo que me lleve a poder hacer ese aporte, ¿verdad? Por un tema de que realmente, si no, del futuro financiero en la ancianidad, ¿verdad? O en una edad adulta un poquito más avanzada, se puede ver un poco más complicado. Más con un mundo tan convulso y todo, ¿verdad? Entonces, creo que Sí, esa es la sí. invitación de ambos, Esa ¿verdad? definitivamente la invitación de hacer algo al respecto y iniciar Sí, lo antes posible. aunque sea con el mínimo, aunque sea con poco, Sí, pero iniciar, sí. ¿verdad? Muy importante también el tema de educación y acompañamiento, ¿verdad? O sea, no solo es tener la intención de iniciar, sino cuando voy a iniciar, pero entonces educarnos un poquito sobre las diferentes alternativas y opciones que yo puedo, a las que puedo acceder, ¿verdad? Para entenderlas. Hay gente que ha iniciado planes y 2 años después dice, ya no lo quiero, y tal vez ya está de comprometido, ¿verdad? Por así decirlo. O no le conviene una liquidación temprana, o, ¿verdad? Hay consecuencias. Entonces, es mejor como ir a la segura, ¿verdad? Y entender todos los pormenores precisamente para, vamos a ver, para mí el tema de la inversión y de la gestión patrimonial es todo un viaje que hay que disfrutar, ¿verdad?
no puede ser un viaje que te cause estrés. Entonces, eh, la única forma de disfrutarlo para mí creo que es entendiéndolo. No solo teniendo claros mis objetivos, sino cómo los voy alcanzando. Si yo no entendí los instrumentos para alcanzar un objetivo y si uso un instrumento inadecuado para un objetivo, o sea, lo que empiezo a generar es una situación de estrés tremenda que al final me puede dar hasta una condición peor en la que inicié, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ese proceso de educación, ¿verdad? Y de acomodar todos los numeritos y tener esa estrategia patrimonial clara precisamente para trabajar en ella. Claro, no, no, y es que el cuerpo no distingue si ese estrés viene porque estás haciendo una excelente gestión patrimonial estresado porque querés tener la cosa más eficiente o si ese estrés viene de un desorden financiero que te tiene sin dormir. El cuerpo no va a distinguir, ¿verdad? Entonces es un tema que es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? De buscar siempre el balance, ¿verdad? Al final todo es un balance y me parece genial. Pero no, muchísimas gracias Juan Carlos por estar conversando de este tema. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa. Ya nuestro séptimo episodio, me parece, ¿verdad, Juanca? Ya no sé ni cuántos llevamos, pero bueno, Nuestro séptimo episodio. Invitados a que nos sigan. Redes sociales, me pueden buscar en Instagram como Finanzas con Andrés. Y Juan Carlos tiene un poco más de presencia en lo que es LinkedIn. Entonces, Juan Carlos Garreta. Que nos busquen, nos sigan, acérquense a nosotros, conversemos, hablemos, ¿verdad? Y para nosotros siempre es un placer estar por acá y hablar de estos temas. sí, un gusto y vea, si hay un tema que para mí es importante es este. Ujú. O sea, créanme que iniciar temprano y hacer un esfuerzo grande, pequeño, puede marcar una gran diferencia en la vida. Muchas gracias.